Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios por su grande misericordia y pues el día de hoy nos corresponde estar viendo una enseñanza más de nuestro expositor, que ya la semana pasada nuestra hermana Ruth les hacía del conocimiento. Es el expositor que estamos abordando en escuela dominical, salvaguardando nuestra sana doctrina, la iglesia frente a los desafíos de la fe. Entonces estamos en la lección número 12, como se puede apreciar en la presentación. La lección número 12, que es la teología de la liberación. Este tema nos remite a la cita de Isaías en dos capítulos, capítulo 42 y capítulo 61. Pero pues ahorita vamos a estar dándole lectura a unos versos del capítulo 42 solamente. Y en el desarrollo del tema pues estarán retomando algunas porciones, y ya de manera final estaremos viendo unos versos solamente del capítulo 61, pero les invitamos para que en casa pues ustedes le den lectura a estos dos capítulos 42 y 61 de Isaías. Dice la palabra de Dios en Isaías 42, de los versos 10 al 17. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted tuviese la oportunidad de hacerlo en casa, pues puede también leer su Biblia. Dice: cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas y secaré los estanques, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois vuestros dioses. Amén. Padre eterno, en esta hora, Señor, rogamos, Padre, tu dirección divina, Señor eterno. Te pedimos, Señor, que venga, Señor, a ser tú quien dé la palabra, Señor, indicada, la palabra precisa. En esta tarde ponemos en tus manos nuestras vidas, Padre. Ponemos, Señor, delante de ti, Señor, a cada uno de aquellos, Señor, que en su momento estará viendo este mensaje. Señor, permite, Padre, que sea una enseñanza que edifique nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. La lección 2, hermanos, personas que nos escuchan, que nos ven, dice la teología de la liberación y nos presenta una verdad central. Vamos a ir viendo este apartado. La verdad central dice: el deseo divino es que los pobres sean prosperados y los desvalidos sean amparados. Y aunque esto es parte de la misión de la iglesia, finalmente es el Señor quien traerá esas bendiciones y su justicia a su regreso. Este tema, hermanos, la teología de la liberación, es una corriente o tiene como fundamento una corriente filosófica. Y en el desarrollo de esta lección estaremos viendo tres apartados, tres puntos, que son los siguientes. El primer punto es origen de la teología de la liberación. El segundo apartado es peligros de la teología de la liberación. Y el tercer apartado son las aportaciones de esta teología de la liberación. Entonces, hermanos, en esta tarde vamos a dar inicio al desarrollo de esta clase, de esta lección, que es la número 12, reiteramos. Y bueno, el primer punto nos maneja tres aspectos: el antecedente ideológico, el antecedente histórico y un antecedente religioso. El antecedente ideológico, hermanos, nos dice que esta corriente filosófica tiene su origen en la ideología socialista de Carlos Marx. Carlos Marx nos dice en los
En los registros históricos nos menciona que Carlos Marx es un hombre o fue un filósofo, fue un economista, fue un político, pero también nos dice que fue una persona que militó en el Partido Comunista. Entonces, al leer o al tener conocimiento de este aspecto, podemos entender por qué entonces su prioridad era precisamente, como lo dice, la liberación. Pero este hombre hablaba de una liberación, hermanos, de una liberación social, de una liberación en donde, como podemos ver, leerlo aquí, dice, ideología socialista de Carlos Marx, donde dos aspectos fundamentales para él eran la equidad y la igualdad. Él consideraba, él decía, él afirmaba que la riqueza era algo que tenía que ser distribuida de manera equitativa entre todos los individuos. Y esos pensamientos, esa ideología que él tenía, incitaba al proletariado, o sea, a la clase pobre, a estar siempre en una pugna, en una pelea con la clase rica. Nosotros podemos entender, hermanos, que pues son, como lo acabamos de mencionar, es una corriente filosófica. Y una corriente, hermanos, si nosotros tratamos de ubicar el concepto así de manera textual, pues una corriente, sea de agua, sea de aire, sea de lodo, pues una corriente lo que hace es arrastrar. Entonces, una corriente filosófica lo que busca también es ir teniendo adeptos por donde se vaya presentando, hermanos. Y la palabra de Dios a nosotros nos dice, como hijos de Dios, nos invita. Ahí en el libro de Efesios 4:14 nos advierte, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Qué significa entonces? Que usted y yo como hijos de Dios debemos estar convencidos de quién es el Dios en quien nosotros hemos creído y a quien nosotros hemos creído. El siguiente punto es el antecedente histórico. Como lo mencionábamos ya, el antecedente histórico es, así en pocas palabras, la desigualdad social. Para este hombre, para Carlos Marx, que es uno de los fundadores de esta teología de la liberación, para él la desigualdad social constituía la base de su movimiento, la base de sus ideas, la base de sus pensamientos. Y entonces, hermanos, él pugnaba porque en la sociedad, pues los integrantes no sufrieran hambre, los que estaban enfermos tuvieran acceso a un servicio de salud, que todos tuvieran acceso a los servicios públicos como son salud, educación, empleo, entre otros, que todos tuviesen derecho a una vivienda digna. Estaba en contra de la explotación laboral. Para él representaba un problema la explosión demográfica y sus consecuencias, la situación de inseguridad, pero pues nosotros sabemos, hermanos, que estos son problemas, y esto que hablamos de este varón llamado Carlos Marx, pues nos habla que su ficha biográfica nos dice que nació en el año de 1818 y murió en el año de 1883. Entonces estamos hablando de 2 siglos atrás, donde ya se estaban o se veían, como muchos siglos atrás todavía, milenios atrás, que se veían estas situaciones de desigualdad. Entonces, ¿qué nos lleva a nosotros, a qué nos lleva, hermanos, este punto? A que como iglesia no debemos perder de vista la misión que tiene la iglesia. Si bien es cierto, hermanos, que en muchas ocasiones la iglesia apoya, ayuda, lleva servicios, eso es bueno. Pero la prioridad de la iglesia de Dios, hermanos, no es esa, no es una labor social. Y a partir de esta corriente se dice que en muchas congregaciones, muchos movimientos trataron de darle una reinterpretación a la misión de la iglesia, cuando usted y yo sabemos que la misión de la iglesia la dejó establecida el Señor Jesucristo cuando dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es nuestro trabajo. El antecedente religioso, pues creo que casi lo estamos retomando ya, donde nos dice que hacían una interpretación convencional de personajes y de acontecimientos bíblicos. O sea, ellos trataban de justificar que lo que estaban haciendo era algo que Dios había establecido también. ¿Y dónde podemos encontrar un ejemplo? Bueno, lo encontramos en el libro de Éxodo, en los capítulos del 12 al 14, donde
Moisés es llamado para liberar al pueblo de Egipto, un pueblo que, como usted y yo sabemos, vivía bajo situaciones precarias, bajo situaciones de explotación, bajo situación de escasez, de hambre. Entonces, esta corriente filosófica trata de fundamentar en estos pasajes bíblicos y de decir que es correcta su postura, que la labor de la iglesia, que lo que a Dios le preocupó fue la situación social del hombre. Cuando usted y yo sabemos que lo que a Dios le preocupó desde el inicio de la creación fue la libertad espiritual del hombre, de la mujer, del individuo, hermanos. Entonces, estos son los 3 primeros aspectos, hermanos. Y el antecedente religioso pues nos lleva, hermanos, a entender, o nos quiere llevar a entender, hermanos, que nosotros como hijos de Dios no debemos, hermanos, andar pues realizando situaciones que contravengan el orden que Dios ha dejado establecido, hermanos. El siguiente punto, que son los peligros de la teología de la liberación. Al hablar de situaciones, hermanos, de una corriente filosófica, al hablar de una ideología, o sea, automáticamente entendemos que parte de la idea de alguien, o sea, de un conjunto de ideas, pues que alguien tuvo y que intentó fundamentarlas, tal vez en la Biblia, tal vez en algún otro manual, en algún otro libro, y dice esto lo establezco, esto yo lo pienso. ¿Por qué? Porque me fundamento en esto. Entonces, pero hay peligros, hermanos, y creo que cuando nosotros sabemos que algo no está dentro de lo que Dios ha establecido, pues hay un peligro. Y aquí encontramos, hermanos, uno de los primeros puntos que nos menciona es un espíritu violento. La teología de la liberación incita, como lo decíamos en el primer punto, incita al hombre a no mantenerse callado de manera pasiva, y dice aquí que su argumento es que no se puede permanecer callado e impasible ante tanta desigualdad social. Presenta a la iglesia como la responsable de la mejora de la condición social, lo que ya mencionábamos. Trata de redireccionar, trata de reinterpretar la misión de la iglesia. El siguiente peligro, hermanos, es la violación de la palabra de Dios. Y encontramos aquí algunos conceptos equívocos que ellos tienen. Y por ejemplo, para ellos el pecado es solamente la injusticia social. O sea, la injusticia social, la falta de igualdad, la falta de equidad, para ellos eso es el pecado. Ellos no advierten el pecado como una situación en la cual se está contraviniendo la ordenanza de Dios. Ellos no conciben o no describen el pecado como una situación en la cual el hombre tiene necesidad de Dios. Para ellos, Jesucristo es un luchador social. Cuando usted y yo sabemos que Jesucristo es nuestro Salvador, es el Hijo de Dios, es el que vino a morir en la cruz del Calvario para pagar el rescate por nuestra vida. Tenemos otro concepto que es la iglesia. Para ellos la iglesia tiene una misión, que es realizar obra social. Y le decía hace un momento, es parte de la actividad, pero no es el punto medular. El punto medular de la iglesia es ir y llevar las buenas nuevas de salvación. Constituyen al ser humano, lo conciben como un ser que necesita libertad social. No que necesite salvación, perdón de pecados, no. Para ellos el ser humano solamente es alguien que necesita libertad social. Y cuando el hombre ya ha alcanzado esa libertad social, para ellos el objetivo está cumplido. Cuando usted y yo sabemos que nuestro propósito es que el hombre vaya a un encuentro personal con Dios para que en su momento él pueda mirar cara a cara a su Creador. Esa es nuestra convicción. El siguiente concepto que manejan es que las Escrituras, o sea, que la Biblia para ellos es un manual, es una serie de indicaciones, una serie de conceptos, de reglamento y nada más.
pero usted y yo sabemos que es palabra de vida, hermanos. La política es un activismo social, o sea, todo gira en torno a lo que es la libertad social. Por eso decíamos en un inicio, es uno de los fundadores del socialismo. Este señor fue un militante del Partido Comunista, entonces pues no podemos nosotros tomar, hermanos, de ahí. Por eso dice peligros de la teología, de esta teología. Los peligros son, mi hermano, que usted y yo aprendamos a detectar qué es lo que no agrada a Dios. Y el siguiente punto es precisamente, tiene una tendencia ecuménica. ¿A qué hace referencia una tendencia ecuménica? Hace referencia a una unidad de las denominaciones religiosas. Y creo que esto lo hemos visto, lo estamos viendo. Y precisamente, hermanos, Dios nos advierte y nos dice en Filipenses capítulo 4, verso 8, donde nos dice, por lo tanto, dice, si hay, por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, y sigue mencionando otros aspectos, pero luego dice, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Usted y yo, hermanos, tenemos que pensar siempre en que lo que hagamos debe honrar el nombre de Dios. Cuando usted haga algo, cuando usted realice una acción, usted debe de ponerse a pensar y decir, ¿esto que estoy haciendo agrada a Dios? ¿Le place? ¿Se siente Él contento cuando me observa realizar tal acción? Hermanos, porque nuestro propósito es ese, agradar a Dios. Pero esta tendencia ecuménica, hermanos, nos dice que busca esa unidad de las denominaciones religiosas. O sea, no importa cómo entiendas tú las cosas, no importa cómo las conceptualices. Lo que a mí me interesa es que nos juntemos y que vayamos y hagamos la obra que considero que va a traer una ayuda a los demás. Hermanos, en el primer apartado de este punto, entendemos, hermanos, y nos hace hincapié, hermanos, que como hijos de Dios, nosotros debemos someternos a las autoridades superiores, hermanos. Y lo encontramos en el libro de Romanos 13:1. O sea, un hijo de Dios no puede andar haciendo, incitando a la gente a manifestarse, a expresar. Damos gracias a Dios, hermanos, porque pues ya van varios años en que año tras año Dios permite a la iglesia, a la Nueva Jerusalén, realizar un desfile de EBDB y salir a las calles principales de la ciudad de Papantla. Pero mi hermano, cuando se realiza esta actividad, no es con la intención de ir y gritar en contra de nuestra autoridad, de reclamar, no, es con la única intención de proclamar que hay un Cristo vivo, hermanos. Y en esas marchas se van repartiendo folletos, se va dando la palabra de salvación, hermanos. Y pues gracias a Dios por nuestras autoridades municipales, gracias a Dios por las regidurías, porque hasta hoy hemos ido y año tras año el permiso para el desfile, el apoyo de la autoridad vial, hermanos. Y esto, hermanos, es el resultado, hermanos, de esa oración que se hace, de esa intercesión que hay, hermanos. Entonces, este expositor en este tema nos llama a tener cuidado con estos peligros que hay. Esa tendencia ecuménica, hermanos, cuando alguien dice, no importa, tú hazlo, no hay problema, así está bien, como a ti te parezca, como tú lo consideres. No, mi hermano, usted y yo debemos saber que nuestro transitar, que nuestro trabajo, dice la palabra de Dios, y todo lo que hagáis, dice, hacedlo como para Dios y no como para los hombres. El siguiente punto, desinterés por lo espiritual. Obviamente que si para ellos todo es material, todo es social, todo es que haya igualdad, entonces pues lo espiritual para ellos es en segundo término, hermanos. Así que cuando alguien te diga, no, eso no interesa, lo que interesa es que aquella persona no sufra hambre, lo que interesa es que aquella persona no sufra de rechazo, lo que interesa es que aquella persona tenga empleo, es bueno.
Pero la palabra de Dios dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, hermanos. Y otro verso dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así es que, mi hermano, Dios no deja nada pendiente. Dios no deja nada vacío. Dios no deja nada a medias. Cuando el hombre busca a Dios y busca agradar a Dios, Dios se place, y dice la palabra que a Él le place seguir haciendo misericordia, hermanos. Y creo que usted y yo anhelamos misericordia de parte de Dios. Pero bueno, hermanos, también hay el siguiente punto donde nos menciona cuáles son las aportaciones de la teología de la liberación. Y bueno, una de ellas es la sensibilidad social. Trata de sensibilizar. Trata de decirle a la iglesia, y tampoco es malo, de decirle, ¿sabes qué? O sea, como que reacciona. Estás en una zona de confort, tranquilo, no me mojo, no me asoleo, no me da frío, no padezco, estoy bien. Bueno, trata de sensibilizar y de decirle a la iglesia, estate al pendiente. Dice aquí que invita a la iglesia a tomar en cuenta la metamorfosis social, hermanos. ¿Qué es una metamorfosis social? Es una dialéctica, es algo que está en constante cambio, es algo que no es estático, hermanos. Y usted y yo lo podemos ver en las noticias diarias. Movimientos de todo tipo, movimientos en contra de la violencia, en contra de la inseguridad, movimientos pugnando por la libertad para el aborto, movimientos, hermanos, que buscan, cada uno busca que sus peticiones sean escuchadas, hermanos, que sus peticiones sean tomadas en cuenta en un congreso y que sean establecidas como leyes, hermanos. Hoy, hermanos, uno de los puntos también es los embarazos, la interrupción legal del embarazo. Las adicciones, usted y yo lo vemos en las noticias, ya se está, no estoy totalmente segura, pero aprobada el consumo de la marihuana como en un aspecto recreativo, medicinal, hermanos. Los suicidios, los vemos a la orden del día, hermanos. Entonces, la iglesia debe tomar en cuenta que nuestra sociedad nos necesita, hermanos, nos necesita. Luego viene, hermanos, la siguiente aportación es una reflexión teológica. En este apartado, hermanos, tiene que ver con lo que acabamos de ver de la tendencia ecuménica. Aquí, hermanos, nos dice, esta reflexión teológica nos dice que los grandes desafíos de la posmodernidad, hermanos, están trayendo doctrinas atractivas. Doctrinas que hacen énfasis en la prosperidad, en los lugares en los estratos sociales, que hacen énfasis en que pues te van a adjudicar tal título, cuando la palabra de Dios, hermanos, nos dice, hermanos, y Pablo hace un llamado, hermanos, al pueblo de Dios en 2 de Timoteo 2:15, donde dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero, dice que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Varón, mujer que nos escuchas, tal vez alguien que dice no logro entender de qué hablan o qué es esto. Pues solamente es un tema en el que se trata de hacer una reflexión para que quien no ha buscado de Dios busque a Dios, para que quien no ha conocido a Dios pues tal vez pueda decirle, no sé, no conozco, pero sí puedes orar y sí puedes decirle, Dios, enséñame. Los apóstoles le dijeron a Jesús, y aunque andaban con Él y vivían con Él y convivían con Él, le dijeron, enséñanos a orar. El hombre hoy en día tiene necesidad de orar. Las situaciones que se están viviendo hacen, hermanos, persona que me oyes, que haya necesidad en nuestra alma de clamar a Dios misericordia, hermanos. Otro punto es el evangelio inclusivo.
Actualmente existen iglesias en las prisiones. Le decía hace un momento, gracias a Dios por nuestras autoridades civiles, es las autoridades a nivel tanto federales como estatales. Gracias a Dios por cada uno de ellos, hermanos, porque en esa facultad que tienen han dado apertura para que en las prisiones, para que en las cárceles, aún en las de máxima seguridad, haya acceso para que la palabra de Dios sea predicada. Se da permiso para realizar asistencia social a enfermos, llevarles, no sé, una torta, una comida, un café. Gracias a Dios porque hay libertad para salir a las calles a realizar el evangelismo. Gracias a Dios porque se ministra a los servidores públicos y porque se está buscando oficializar el servicio cristiano dentro de las instituciones públicas. Le decía hace un momento, damos gracias a Dios porque las puertas siempre han estado abiertas y porque aquí en la iglesia La Nueva Jerusalén siempre se está orando por las autoridades civiles, desde el presidente de la República hasta los comisariados ejidales, desde el más alto mandatario hasta tal vez el presidente de colonia, hermanos. Damos gracias a Dios y sabemos que la oración, hermanos, que se realiza no es en vano. Nosotros estamos convencidos de que la oración que realiza el Hijo de Dios no es en vano, hermanos. La palabra de Dios lo dice que la oración del justo puede mucho. Se están viviendo situaciones caóticas, muchas situaciones difíciles, pero hermanos, aún en medio de esas situaciones difíciles hay personas con las rodillas dobladas clamando a Dios misericordia, hermanos. Y en esta tarde, hermanos, tenemos este tema. Nos alerta, nos quiere poner al tanto para que quienes hemos conocido al Dios verdadero no erremos el camino. Y posteriormente tenemos, hermanos, un punto de conclusión. Este punto de conclusión, hermanos, nos dice que debemos como iglesia tener presente que nuestra prioridad ha de ser la liberación espiritual y eterna de los esclavos del pecado. La palabra de Dios dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo. En Marcos 16:15 nos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios no quiere que la mujer se pierda en la prostitución, en las adicciones, en la delincuencia. Dios quiere que el hombre y la mujer alcancen la salvación. Ese fue el propósito de que el Señor Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, hermanos. No fue un espectáculo, no fue algo para que pasara la historia simplemente o como cualquier otro suceso. Dios ama al hombre. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 22, en el verso 30, dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Fíjese lo que dice, hermano. Buscó a alguien que hiciera, que se parara en la brecha para que hiciera vallado. Hacer un vallado, hermanos, es marcar un límite, para que no haya una consecuencia mayor. Dios quiere que el pueblo de Dios siga clamando misericordia. Hermanos, en la Biblia tenemos varios ejemplos. Abraham clamó misericordia cuando Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas, y Lot alcanzó el beneficio. En la Biblia encontramos, mi hermano, a un varón llamado Jonás, que en medio de su rebeldía, hermanos, fue a Nínive y pregonó diciendo: Nínive será destruida. Y Dios hizo misericordia, hermanos. Dios quiere que usted y yo no olvidemos cuál es nuestro trabajo en la tierra, cuál es nuestra misión.
Todo lo demás es bueno, la obra social es buena, pero lo más importante, hermanos, el punto medular, hermanos, es que usted y yo llevemos las buenas nuevas de salvación. Y entonces, mi hermano, podemos nosotros decir, hermanos, que esta verdad central que tenemos aquí pueda tener un cumplimiento, porque dice el final de esta verdad central: es el Señor quien traerá esas bendiciones y su justicia, hermanos. Nosotros no tenemos la facultad de traer una bendición o de hacer una justicia divina. A usted y a mí solo nos toca llevar la palabra oportuna al hombre, a la mujer, al joven, al adolescente e incluso al niño, porque hay niños que a pesar de su corta edad están teniendo pensamientos equivocados, ideas suicidas, hermanos. Así que tengamos en cuenta y pues esperamos que esta palabra sea de edificación para cada uno de nosotros y que nos lleve a no olvidarnos de cuál es nuestro trabajo, cuál es la encomienda que Dios nos ha dado. En esta hora, Señor eterno, te damos gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, Padre. Y si estamos de pie, Señor, es por tu grande misericordia, Padre. Dice la alabanza: todo lo que soy, todo lo que tengo, Señor, es tuyo, Padre. Y en esta hora, Señor, yo te ruego, Padre, que esta palabra, Señor eterno, sea de bendición para cada uno de tus hijos, Padre, y para cada uno de aquellos, Señor, que no han tenido ese encuentro personal contigo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Bendito Señor, alabamos tu nombre. Damos gracias a Dios porque ha sido bueno. Y pues usted que está en casa, y si tal vez el día de hoy no ha dedicado un momento para decirle a Dios gracias por todas tus bendiciones, usted le pueda decir: gracias, Dios, por bendecir mi vida, por guardar mi familia, por darme las fuerzas, por sustentarme cada día. Damos gracias a Dios y recuerde que la Iglesia de la Nueva Jerusalén está orando, no por los elementos de esta iglesia nada más, sino por todo Papantla, por todo Veracruz, por todo nuestro país, porque Dios sigue haciendo maravillas y milagros. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Alabamos a Dios.